Santo es el Señor. Alabado sea Jesucristo. Habéis hecho en bien en venir. Santo es el Señor. A oír palabra de Dios, a gozarse en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un dicho escritural que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, ¿cierto? Qué importante, digo, un dicho, porque tiene que ser una realidad en nosotros. Cuando entramos por esa puerta, debe haber alegría en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Aquí debemos venir a gozarnos, o sea, todo el pensamiento extraño, todos los problemas de la casa, las dificultades, lo cotidiano que pasamos hoy día, o lo que estamos esperando para mañana, debe estar allá afuera. Porque aquí venimos a estar en la presencia del Señor, a pensar solamente cosas hermosas, cosas divinas de Dios. Amén. A pensar en lo hermoso que es el reino de Dios, lo que nos espera a nosotros eternamente. Bendito sea el Señor. Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos. Leo en el nombre de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, dar gracias al Señor por esta su palabra. Amén. Les invito a que nos arrodillemos y vamos a orar. Amén. Padre, buscamos tu presencia, Señor, en esta hora. Dios eterno, en el nombre del Señor, principalmente, Padre, para que tú tomes dominio de nuestra vida, de nuestro pensar, para que reposes nuestro ser, Dios mío, en esta hora y podamos atender solícitamente a tu palabra, Dios mío, al mensaje, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, toma dominio de nosotros. Bendice nuestros corazones y nuestras mentes, Dios mío. Límpianos, Padre, de toda contaminación, Dios mío, de todo pensamiento extraño, Dios eterno. Llénanos de tu presencia, Padre. Yo te ruego por esta tu iglesia, por este remanente, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que nos bendigas, Padre amado, que nos llenes, Padre amado, que nos fortalezcas en fe, Padre amado, en esperanza, para que cuando oremos, Dios mío, por los enfermos, por nuestros hermanos debilitados, Dios mío, el resultado sea óptimo, Dios mío,
sea un resultado de acuerdo, Padre amado, a las expectativas que tú depositaste en cada uno de nosotros. Bendícenos, por favor, con esto. Aumenta nuestra fe, Dios mío. Aumenta el temor en nuestras vidas, Señor mío. Aumenta tu palabra y el conocimiento de ti en nosotros, Señor. Yo te ruego, por favor, bendice tu iglesia. A los que están aquí en este lugar, Dios mío. A los que están en casa, Dios eterno. A los que están ahí en un hospital, Dios eterno también, Dios mío. Bendíceles, eterno Dios. Y ayúdanos a todos a ser, Padre amado, la iglesia, el cuerpo santo tuyo, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Gracias, Señor. Santo es el Señor. El apóstol Pablo, asentado en Roma, hermanos míos, hablando de esta verdad que el Señor le había entregado para poder mostrarla a los gentiles. El pueblo de Roma era un pueblo gentil, un pueblo como nosotros también, que no tenía derecho al árbol de la vida, que no tenía derecho a la resurrección, ¿verdad? No tenía derecho a los privilegios que los hebreos tenían. Sin embargo, Cristo, mi Señor, llamó a Pablo para que él fuese apóstol, maestro, ¿verdad? De los gentiles. Amén. Bendito sea el Señor. Profeta y maestro de los gentiles. Entonces, el ministerio de él se basó en la enseñanza, la exhortación de la palabra de Dios, del mensaje de Dios al pueblo perdido, a la gente perdida, a los gentiles. Y estaba hablando de esta manera cuando estaba ahí asentado en Roma, que fue llamado para eso, para ser un hombre apartado. Así dice la palabra. Apartado para el servicio de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Que él había, dice, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Después dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Hermanos, yo quiero hablar de obediencia. Quiero hablar de la obediencia a la palabra de Dios. Esa obediencia que nos muestra el apóstol Pablo para nosotros, para la gente que era, para los expatriados, para los que no tenían patria, para los gentiles. Quisiera hablarles de la obediencia, porque tenemos doctrinalmente mucho que hablar. Y la iglesia necesita aprender, todos nosotros necesitamos aprender de la palabra del Señor. Pero más que aprender de la palabra del Señor, necesitamos nosotros poner el énfasis en la obediencia, en creerle al Señor cuando Él nos habla en su Escritura de una manera y nosotros decimos amén, pero tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Amén. En todos los sentidos de la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces la pregunta es, ¿están dispuestos ustedes? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a obedecer a la palabra de Dios? ¿Amén? ¿Dos amenes? ¿Estamos dispuestos a obedecer a la palabra del Señor? Aunque la palabra sea dura, aunque la palabra nos avergüence muchas veces, aunque nos avergüence muchas veces el ser de una manera distinta a la que tradicionalmente el mundo es. Esa es la pregunta. Porque podemos hablar de obediencia mucho y podemos decir amén. Pero si después no obedecemos, entonces no sirve absolutamente de nada. Amén. Como la palabra dice, es como el hombre que se mira al espejo y luego que se va se olvida. Y tiene que volver a mirarse al espejo para saber cómo está. ¿Cierto? Así lo habla Santiago. Que nosotros debemos ser
¿verdad? No como esas personas que tienen que estar mirando constantemente al espejo para saber cómo es su rostro, si tiene algún detalle, sino que debemos saberlo. Cuando decimos amén, esa palabra tiene que entrar en el corazón y esa palabra debe decirnos y llevarnos al conocimiento y a la obediencia plena del Señor. El mundo, hermanos míos, no entiende o no espera lo que nosotros estamos esperando. Nosotros esperamos la resurrección, el convertimiento a Cristo plenamente, la gloria del Señor. Lo hemos aprendido, lo hemos enseñado de esa manera. La transformación de nuestro cuerpo a un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, a la gloria de Cristo. El mundo no espera eso. El mundo en sus convicciones se mueve y se transforma como mundo, como sociedad. La Escritura habla de eso, que nosotros estamos en medio de este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Amén. Hay muchos que conocen la palabra de Dios, pero envanecidos en sus pensamientos, en sus ideales, en sus formas de pensar, no han acogido la Escritura o la obediencia a Dios para agradar a Dios, sino que se han envanecido en sus propios razonamientos. Y han hecho una sociedad y han hecho un mundo propio que es desagradable a Dios. Y por ende, también debe ser desagradable para nosotros. Amén. Dice la Escritura así. Leo el versículo 21, estamos en el capítulo 1 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la palabra? Uno de los mandamientos, el segundo mandamiento más importante que el Señor dejó. No quiero decir que dentro de los 10 mandamientos este sea más importante, pero lo puso en un orden, todos los mandamientos. Y el segundo mandamiento dice, no harás imagen. No te harás imagen de nada de lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo, en el mar, nada. Bendito sea el Señor. Y eso es una ordenanza, es un principio, es la palabra de Dios, es ley y debe ser ley para nosotros. Pero el hombre conoce la Escritura y la estudia y aún así, a pesar de conocer a Dios y su palabra, el hombre se envanece en sus propios razonamientos y ha hecho ídolos para adorar. A semejanza de nuestro Dios, busca, como no conoce a Dios físicamente, como no le ha visto el hombre, entonces busca la imagen de Dios en lo primero que ve, su corazón. Amén. Y se envanece en eso. Nacen las doctrinas y nacen las iglesias, como le llama por ahí, ¿verdad? La iglesia no es esto, hemos hablado de eso. Nacen las congregaciones, estas doctrinas ¿cómo? Sectas, ¿sí? También las congregaciones donde los hombres se congregan a adorar a Dios a su manera. Amén. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Entonces, dice la palabra de esta manera, ellos cambiaron, dice, la gloria de Dios por estas semejanzas. Y eso es una aberración para Dios. Amén. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el pensamiento que se arraiga en el corazón, el pensamiento de deshonra, el pensamiento pecaminoso que se mete en el corazón y luego,
¿verdad? Eso es una concupiscencia. Y luego sale afuera y produce el pecado. Entonces, en las concupiscencias de sus corazones, en esos razonamientos, en esos pensamientos del alma propia del hombre, el hombre se ha envanecido y ha querido adorar a Dios a su manera. Amén. Entonces dice que Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas. Dice la palabra así: Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. La Escritura dice que esas esculturas o esas estatuas, como digo yo, estatuas, ¿verdad? No tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies y no caminan, ¿verdad? Entonces tienen que llevarlas y trasladarlas porque en sí mismas no tienen ninguna capacidad, sino la capacidad que el hombre quiere darle a ellas. ¿Me entienden? Dios no quiere eso para su creación. Dios quiere que le adoren a Él solamente. Dios quiere que obedezcamos a su palabra en esto. Amén. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice el versículo 26. Pues aún, dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Estas son las consecuencias de la desobediencia. Aún estando la palabra para poder comprenderla, entenderla, analizarla, aún estando la palabra ahí, el hombre ha querido ir por su propio camino y esto ha traído una consecuencia que nosotros hoy día podemos ver en la sociedad que nos rodea. Amén. Lo que nosotros vemos hoy día en esta sociedad, en este mundo que nos rodea, es la consecuencia de la desobediencia del hombre. No es otra consecuencia, la desobediencia del hombre. Dice la Escritura, y de igual modo, también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, ¿verdad? Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, sino que aprobaron tener en cuenta su razonamiento. Porque para eso estudian, para eso van a la universidad, para eso van a seminarios, ¿verdad? Para eso se dedican toda una vida a escuchar encíclicas y libros que les introducen, pero la palabra de Dios la dejan a un lado. Por eso que han cambiado la gloria de Dios en semejanza de hombre, y han hecho una escultura de una mujer, y han hecho una escultura de un hombre, y han puesto a un Cristo que según ellos es así, un rubio de pelo largo, de ojos azules quizás, y con una máscara triste, ¿verdad? Padeciendo ahí en la cruz del Calvario. Pero ese no es mi Dios. Ese no es mi Señor. Amén. Y por causa de toda esa desobediencia, lo que ellos hacen es hoy día que el mundo que vemos está de esa manera. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo nos hablaba que él fue llamado a ser apartado para predicar el Evangelio, para que nosotros fuésemos obedientes a ese Evangelio. Amén. Obedientes a la palabra del Señor. Ahí en Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, este es el Cristo, los muchos serán constituidos justos. Amén. Así que por la desobediencia de uno, ¿quién fue ese uno?
Fue Adán. Adán desobedeció a la palabra de Dios. Amén. Y la consecuencia de esa desobediencia trajo el pecado al mundo y a toda la generación que de él salió. Entre ellos nosotros también, porque la muerte se enseñoreó o se enseñorea de estos cuerpos mortales. Y entre más desobediencia y entre más pecado, hay más enfermedad y hay más molestia en estos cuerpos mortales. Bendito sea el Señor. Pero Dios quiere que por la obediencia de este último, que es el Cristo que vino, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2, del 5 al 12, ¿verdad? Obediencia que mostró Él en toda su vida. Amén. Respeto, sobriedad, amor, paz, ninguna palabra corrompida de su boca, ningún pensamiento malo o extraño. Ese Cristo es el prototipo para que nosotros también sigamos sus pisadas. Para que a través de ese Cristo nosotros podamos tener vida eterna. En la medida que nosotros seamos más obedientes, que nos esforcemos a obedecer a la palabra, a ser cada día más cristianos, menos enfermedad, menos dolencia y más vida vamos a tener en nuestros cuerpos. Alabado sea el Señor, porque la enfermedad es la consecuencia del pecado. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, así que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Santo es el Señor. Ahí en el versículo 15 del capítulo 6 dice, sigo en Romanos, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién obedecemos nosotros? ¿A quién debemos obedecer? Nosotros muchas veces decimos, yo no obedezco a los hombres, pero inconscientemente no entendemos porque no hemos podido introducir ese pensamiento, esa necesaria soledad muchas veces que tenemos que tener para poder conversar con el Señor y con uno mismo y decir en qué estoy fallando, qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que debo hacer, Señor. Amén. Decimos, yo no obedezco a esta forma de vida, yo obedezco a Cristo porque yo soy un cristiano, porque yo voy el día martes, porque voy el día jueves, porque voy el día sábado. Porque voy todos los días, por último, a la casa del Señor. Pero si la palabra de Cristo no está en nuestro corazón y no la ponemos por obediencia, somos obedientes a este mundo. Inconscientemente obedecemos a las cosas que están en este mundo. Amén. A la idolatría que hay en este mundo. Porque idolatría no solamente es pararse ante una imagen hecha de yeso, de fierro, de madera, de lo que sea. Idolatría y adorarle. Hay otros ídolos también que son invisibles, que el hombre tiene también. La vanidad, la vanagloria, el deseo de las riquezas. La riqueza es un ídolo muchas veces que ponemos en nuestro corazón y lo hacemos crecer. El tener, el consumismo. El ver a otros que hacen lo mismo y uno también los sigue en la misma disolución, ¿verdad? Y va buscando esas cosas porque se convierten en un ídolo para nosotros y le adoramos el consumismo. Amén. Entonces hacemos ídolos también. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Entonces nos hacemos esclavos. El hombre se hace esclavo de la forma en que se mueve el mundo. ¿Qué pues la palabra dice para nosotros? Dice, ¿no sabéis que si obedecéis a esta forma sois esclavos de esto? Del pecado. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quién obedece usted? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais
esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón. Y esto es lo más importante, porque aquí en el corazón es donde nosotros albergamos el conocimiento. Aquí están los sentimientos, está el alma, el alma de la que hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan ustedes? El corazón, de lo que hay en el corazón habla la boca, de la abundancia que tenemos aquí habla la boca. Amén. Cuando el libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 10, en el versículo 20, 22, dice, acercaos a Él en plena certidumbre de fe. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. Amén. Ya nosotros, al estar en el Señor, al buscar al Señor, lo primero que tenemos que hacer nosotros, no lo hace Dios, sino que tenemos nosotros que reconocer, ¿verdad? Limpiar nuestra vida. Nosotros tenemos que esforzarnos porque la sana doctrina se sufre. Muchos no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre en esto, en aprender, en luchar por sacar de nuestro corazón todo lo que es corrupto, todo lo que es incompetente, todo lo que enturbia, todo lo que ensucia la gloria de Dios. Nos acercamos a Él en ese conocimiento y Él se acerca a nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces dice, gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Amén. De la justicia. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis. Está hablándole ahí a la congregación, a la iglesia. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día nosotros podemos ver una enorme cantidad de congregaciones, una enorme cantidad de entendimientos. El otro día conversaba también con un hermano, en nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad de Jesucristo. Tantas iglesias que existen y todos nosotros diferimos en muchas cosas. ¿Cómo no poder unirnos en un solo conocimiento? Porque la palabra nos dice ahí en 1 Corintios 1:10, dice, quiero pues que estéis vosotros todos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué pasa entonces? Es que la naturaleza humana es el hombre. Es el hombre que no mira la Escritura, sino que mira su corazón, su propio corazón. Y hace doctrinas para deleitar su cuerpo y su carne, carnal. Porque el hombre quiere servir a Dios, pero quiere servirle agradando su carne. Amén. Le gusta servir a Dios a su manera, agradando su carne. Porque lo que le agrada a la carne, piensa que eso también es agradable a Dios. Y lo que le agrada a la carne es enemistad contra Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando se predica la verdad pura, esa verdad que duele, esa verdad que cuesta, esa doctrina que es difícil de llevar, porque la verdad, toda doctrina al principio cuesta mucho. Cuesta sobrellevarla. Pero después cuando este cuerpo espiritual es ejercitado en esto, dice que produce un fruto apacible, agradable para nosotros. Amén. Entonces no muchos están dispuestos a soportar esto.
pero que cuando se les habla de esta verdad, desobedecen a la palabra porque están obedeciendo a su propio cuerpo y a su propio gusto interno. Bendito sea el Señor. Amén. Y prefieren seguir caminando en esa forma. Entonces la palabra dice que cuando veamos este tipo de personas, aún estando en la Escritura la palabra de Dios y aún ellos no obedeciendo, dice que nos debemos apartar de esa forma o de esa influencia. Amén. Porque no es buena para la iglesia. Bendito sea el Señor. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, están sirviendo a su propio gusto, a su propia carne. Amén. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Bendito sea el Señor. Amén. La obediencia tiene que ser notoria. Y cuando ven a alguien que realmente obedece, es un cuerpo extraño, es una persona totalmente extraña. Y le incitan muchas veces a seguir sus disoluciones, a seguir el camino que es agradable a la carne. Pero esa persona que obedece a la palabra de Dios es una persona que es amargada, es una persona que es distinta, esa persona es apartada. Para ellos es así. ¿Me entiende? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos obedecer a esta forma de doctrina. Amén. Y esa forma de doctrina la podemos mirar cuando observamos el comportamiento de los hombres de Dios a través de la Escritura. Amén. Si vemos el comportamiento de los apóstoles, si vemos el comportamiento de los primeros discípulos, si vemos el comportamiento de Cristo, vamos a poder entender cuál es la doctrina que a muchos les cuesta llevar en sí mismo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Amén. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Amén. Mire, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 1 en adelante, quiero leer. Dice, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire la forma en que se expresa el apóstol. Yo, dice, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, nótese bien lo que está diciendo la palabra, porque aunque vivimos en la carne todavía, no militamos según la carne. ¿Entiende? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Se fija usted? Entonces, pensamientos humanos hay muchos. Yo creo y yo pienso, yo creo que de esta manera es bueno. Yo pienso que así es. No creo que sea de esa forma. El hombre de Dios debe mirar la palabra, debe llenar el corazón con la palabra de Dios. Y cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, sale por la boca la exhortación. Bendito sea el Señor.
Pero cuando el hombre de Dios llena su mente con un libro, ¿verdad?, con una historia o con algo que alguien le contó de cómo lo hacen allá, de cómo lo hacen acá, entonces llena su mente solamente y su corazón queda vacío. Bendito sea el Señor. Y se llena de argumentos humanos. Pero la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, preveyendo esto, y quizás estaba sucediendo exactamente lo mismo ahí en la iglesia, ¿verdad?, de Corintios, habla de esta manera. Las armas de Dios no son carnales y poderosas para destruir todo argumento, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Entonces los hombres, como le decía, les gusta hacer religiones. Son religiosos. Yo miraba ahí a Pedro y a Juan, cuando ellos, después de haber recibido el mandato del Señor, obedecieron. Los apóstoles obedecieron y llevaron el mensaje a todo el mundo existente en la época, ¿cierto? Pero lo llevaron, un mensaje que a muchos religiosos les parecía extraordinario, pero complicado para ellos, porque les obligaba a cambiar de vida. Les obligaba a sacar todos esos pensamientos que ellos tenían. Amén. Así como Nicodemo le preguntó a Jesucristo un día, le dijo: Señor, ¿qué he de hacer entonces para ser salvo? El Señor le dijo: debéis nacer otra vez. O sea, le estaba diciendo: debes hacer morir todo el conocimiento que te han entregado en toda tu vida y quedar en cero, para que recibas el Espíritu de Dios y recibas el conocimiento de Dios, para que actúes, vivas y camines de ahora en adelante de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando estos sacerdotes y estos hombres religiosos se encuentran con este Pedro y Juan, que de nuevo hablan de la palabra de Dios, que producen milagros, que ponen las manos, los demonios se les sujetan, entonces para ellos es cosa extraordinaria, porque ellos no lo pueden hacer, porque son hombres que los ven que son apartados, hombres que dejaron todo, que dejaron sus casas, dejaron sus esposas por seguir a Cristo y obedecer a la palabra, al mensaje del Señor. Hombres no corruptos de entendimiento, hombres simples, llenos del poder de Dios. Entonces, cuando ven todo esto, les prohíben, para que no muchos las sigan en sus razonamientos, ¿cierto? Ahí en Hechos, en el capítulo 4, si no me equivoco, del libro de los Hechos, habla la Escritura de esta manera. 4, versículo 19, dice, 17, dice: sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Cuando uno les habla de esta sana doctrina, cuando uno habla del nombre de Jesús, cuando uno se encuentra con gente que son de las religiones que existen hoy en el mundo y les habla del nombre de Jesús, tienen el entendimiento entenebrecido, el corazón endurecido, ¿verdad? Porque no quieren entender, quieren seguir su propia religión, una religión que les permite hacer lo que ellos quieran, una religión que les permite vivir a la manera que ellos quieren, una religión que no les prohíbe absolutamente nada. Pero cuando uno les habla del nombre de Jesucristo y les habla de la sana doctrina, nos tildan de locos, y nos tildan de endemoniados, y nos tildan de muchas otras cosas. Amén.
Y poco menos, si fueran eminencias, nos dirían, no queremos que hablen más de esto, porque si no, van a recibir retribución. Pero ¿qué es más importante para esos discípulos? ¿Qué fue más importante para esos discípulos? ¿Obedecer a esa intimidación o obedecer a lo que el Señor les había entregado? Bendito sea el Señor. Ahí en el capítulo 5 y en el versículo 29, dice la palabra así de esta manera: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, fíjese lo que dice la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para nosotros hoy día es necesario obedecer a la palabra antes a lo que nos ofrece el mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. No quiero decir que todas las religiones en sí mismas sean malas, porque nosotros mismos, nosotros como congregación, como la iglesia del nombre de Jesucristo, también tenemos mucho que aprender y también tenemos mucho que superar. También tenemos muchas cosas que sacar. Es por eso que es importante que nosotros pongamos en la balanza esto. ¿Realmente queremos obedecer a Dios? Cuando hay disponibilidad en nuestro corazón y en nuestra vida para obedecer a Dios, lo demás se hace fácil. Se hace fácil exhortar la palabra y el entendimiento viene a nuestro corazón y lo ponemos por obra. Pero cuando no hay disposición de obedecer a la palabra, es muy difícil. Yo miraba el otro día en la calle unas niñas de cierta iglesia, me imagino yo una iglesia pentecostal, iglesia evangélica, no sé, pero con sus vestidos largos, unas hermosas niñas con sus vestidos largos y su pelo largo, que caminaban hacia cierto lugar, todas en grupo ahí. Me imaginaba yo, claro, ellas deben pertenecer a una congregación que se les ha enseñado de esa manera. ¡Qué hermoso! Pero quizás también en la enseñanza que ellos tienen hay muchas cosas que son deplorables, que no corresponden a la sana doctrina. Entonces hay que aprender de ellas también a sacar lo que es bueno y desechar lo que es malo. En nuestro provecho. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Porque estando en el mundo, claro, hay mucha tentación, hay muchas cosas que nos incitan, ¿verdad?, a hacer cosas, pero no son correctas. No son correctas. Entonces muchas veces no es necesario que nosotros estemos explicando tanto doctrinalmente, sino que el mismo Espíritu Santo debe mostrar en nuestros corazones que lo que estamos haciendo no es bueno. Amén. Bendito sea el Señor. No es necesario ir a decirle, hermano, sabe que esto que vamos a hacer o esto que usted está haciendo no es agradable ante los ojos de Dios. Si somos hijos del Señor y el Espíritu Santo debe vivir en nosotros, entonces el mismo Espíritu Santo debe estarnos diciendo o redarguyendo de pecado. Bendito sea el Señor. Amén. Santo es el Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres o al mundo. Amén. Mire lo que dice allá Primera de Pedro en el capítulo 1. El Señor, hablándole a los expatriados, a los hombres que tuvieron que salir después de la persecución, después de la muerte de Esteban, con un propósito. Yo creo que todo eso fue con un propósito. Para que ellos no se quedaran estancados ahí, tenían que ser perseguidos para que llevaran el mensaje a muchos lados. Amén. Dice Pedro apóstol, capítulo 1 de Primera de Pedro. Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Amén. ¿Para qué fue elegido el apóstol Pedro? ¿Para qué fue llamado usted? ¿Para qué fue elegido usted? ¿Para qué fuimos todos nosotros elegidos? Porque cuando la palabra habla de este apóstol y habla de los llamados, también está hablando a nosotros. ¿O no es así? La palabra es para nosotros. Elegidos según la presencia, o sea, predestinados. Esa ciencia que estaba antes que usted naciese, antes de que el mundo fuese formado, antes que la tierra flotara en la nada, antes que la luna, antes que el sol, antes que las estrellas, había un Dios que era todopoderoso, porque Él es el primero. Amén. Y Él puede viajar en el tiempo y llegó al tiempo en que usted estaba vivo para poder llamarlo y antes lo había visto. Y destinó un tiempo para usted. Amén. Y para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. En santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Santo es el Señor. Amén. Yo tengo que conversar con los hermanos que van a ser bautizados también, para poder explicarles esto. Dios los llama. Si aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo aceptan para obedecer. No para después hacer lo que quieran, porque no es así. Porque el castigo para los que reciben el nombre de Jesús, ese bautismo, y después se van al mundo, es tremendo. Bendito sea el Señor. Entonces Dios nos llama a eso, para obedecer, dice, y ser rociados con esa sangre que Él derramó allá en la cruz del Calvario. Esa sangre que la derramó por todos nosotros. Amén. Y por medio de esa sangre nosotros somos limpiados, somos redimidos, comprados para Él, para su reino. Sacados de este mundo para el reino de mi Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quiénes? A los que obedecen. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Entonces, qué importante, hermanos, antes que nosotros hablemos de doctrina, porque podemos hablar de doctrina. Podemos hablar de muchas cosas. Yo puedo decirles, hermanos, mi hermano les puede decir, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que usted tiene que hacer en su vida, joven. Usted tiene que comportarse de esta manera. No tiene que comportarse como el jovencito de afuera. Señorita, usted tiene que comportarse de esta manera, no tiene que comportarse como las niñas de afuera, las comunes y corrientes de afuera. Bendito sea el Señor. Esas cosas que usted hace, o cómo viene vestida a la iglesia, así se viste la vecina de allá. La vecina que va allá a la discoteca, que va a carretear el fin de semana. Esa misma vestimenta la está usando usted. ¿Es correcto? No es correcto. Para poder hablar de esa manera. Entonces es necesario que primeramente haya disponibilidad en el corazón para obedecer a la palabra. Porque si no, no hay obediencia. Amén. Bendito sea el Señor. Tiene que estar dispuesto a obedecer a la palabra de Dios. Estaba Pedro ahí y el Señor se acercó y le dijo, venid. Pedro quizás lo miró y él le dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Dejen de pescar pescados, yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pablo cuando cayó al suelo? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Jacobo, Santiago? ¿Qué hicieron esas mujeres que le seguían? ¿Qué hicieron esos 3.000, esos 5.000 que hicieron? Obedecieron. Bendito sea el Señor. Porque sintieron el mensaje en su corazón. Sintieron la palabra de Dios en su corazón. Y obedecieron.
Y no había nada que los hiciera cambiar. No había nada, ninguna palabra, ni una forma de doctrina distinta, ni un hombre que viniera a convencerlos de algo distinto, que los hiciera cambiar en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque este mensaje es divino, este mensaje es poderoso, este mensaje es de vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Amén. Santo es el Señor. Así que Dios nos llama a nosotros, en primer lugar, para obedecer. Amén. Y desde el tiempo antiguo, cuando Dios hablaba a su pueblo, al pueblo hebreo, Él les decía, si ustedes obedecen, estas son las consecuencias de la obediencia. Si ustedes desobedecen, estas son las consecuencias de la desobediencia. Si miramos ahí Deuteronomio, en el capítulo 28, Deuteronomio, el quinto libro, en el capítulo 28, después de Números, dice la palabra de esta manera, fíjense ustedes, una buena palabra, hermosa palabra. Dice 28 y versículo 11, dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Si ustedes leen los primeros versículos, el Señor le habla, si obedeciereis a mi palabra, a mis mandamientos, a la simpleza de la palabra de Dios, porque los mandamientos del Señor no son gravosos, son simples y son fáciles. Nosotros lo hacemos difícil porque le obedecemos a la carne, a las pasiones de la carne, a los deseos de la carne, y nos cuesta seguir a Cristo, nos cuesta seguir el Evangelio verdadero, nos cuesta hacer la sana doctrina. Y no es difícil hacerla. Bendito sea el Señor. Si la palabra dice esto, si la persona obedece a los mandamientos de Dios, entonces dice así, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Amén. Entonces, debe verse el fruto. Debe verse el fruto. Cuando hay obediencia a la palabra de Dios, entonces se ve la prosperidad y se ve el fruto en la vida. No solamente en lo económico, hermano, no me estoy refiriendo única y exclusivamente a eso, sino que estoy viendo en familias bendecidas con el amor de Cristo, con la paz de Cristo, ¿verdad? En familias donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay amargura, ¿verdad? Donde hay paz y hay felicidad, hay tranquilidad. Donde no hay hijos en desobediencia que andan en el mundo haciendo cosas que no son correctas, que dan tristeza a sus madres y a sus padres. Donde hay hijos que realmente se sujetan a sus padres y están en la casa del Señor. Esos son los frutos maravillosos que el Señor da cuando la persona es obediente a la palabra. Amén. Santo es el Señor. Dice, y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Dice, y prestarás, nótese bien esto, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Alabado sea Jesús. Amén. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Bendito sea el Señor. Si obedecieres, escuchen bien, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. Bendito sea el Señor. Y cuando hay desobediencia, dice, pero acontecerá, leo el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no oyeres el mandamiento de Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Qué quiere decir esto? Todo te saldrá mal.
todo te saldrá mal. ¿Por qué? Porque no has puesto la palabra de Dios, no has puesto la palabra de Dios ahí en los postes de tu casa. No has puesto la palabra de Dios ahí cuando se levantan tus hijos. No has puesto la palabra de Dios en tu corazón para ponerla por obra. ¿Qué es lo que has puesto? ¿Qué es lo que has puesto? ¿Se fija? El tener, el desear, el envidiar, la prosperidad. Has puesto el consumismo, el consumir, el consumir y el consumir. No te va bien así, porque primeramente está Dios. Primeramente está la obediencia a Dios. Cuando la persona obedece a Dios, aunque le cuesta obedecer a Dios. A veces resultan lágrimas. ¿Ah? Cuesta obedecer a Dios. Pero cuando la persona aprende a obedecer a Dios, no se tarda el Señor en responder. Y viene la alegría y viene la prosperidad en todo sentido. Amado, dice la palabra, cuando el apóstol le habla a un siervo, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros queremos, yo anhelo que todos nosotros seamos prosperados en todo, pero para eso una iglesia debe ser una iglesia obediente. Si uno de nosotros, si el 99% de la iglesia es obediente y hay un 1% desobediente, no hay prosperidad como iglesia. No hay. Porque tu pecado, tu desobediencia trae consecuencias al resto. Porque no somos entes individuales, somos un cuerpo. Amén. Así que es necesario que nos cuidemos en eso todos juntos. ¿Ah? Es necesario que nos protejamos en eso todos juntos. Es necesario que estemos en una misma mente y en un mismo parecer. Es necesario que tengamos todos nosotros disponibilidad para obedecer a Dios, para escuchar la palabra de Dios, ponerla en nuestro corazón. Amén. Santo es el Señor. Quiero leer ahí Isaías en el capítulo 24 de Isaías. Y en los primeros versículos de Isaías, capítulo 24, fíjese la consecuencia que el mundo tiene hoy, una visión de Isaías para el mundo actual, para la gente de hoy día. El juicio de Jehová sobre la tierra, Isaías 24, versículo 4. Se destruyó, dice, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Si usted tiene un televisor en su casa, todos tenemos televisor y todos quizás, a lo mejor no a todos les gusta ver noticias. Actualizarse muchas veces es importante. Pero si usted mira la actualidad, lo que nos rodea hoy día, vemos a un mundo enfermo. Vemos que las economías de los países, de los poderosos, están cayendo. Cuando los países poderosos en sus economías caen, eso produce falta de trabajo. Eso produce falta de ingresos en las familias. Eso produce falta de recursos en el hogar. Eso produce hambrunas. Eso produce falta de recursos para comprar los remedios, las cosas básicas. Produce enfermedades. Se enferma la tierra. Cuando habla de una tierra enferma, es lo que hoy día estamos viendo a nuestro alrededor. Cuando hay escasez de esto, cuando los países, las economías no funcionan, se producen migraciones demográficas. Crecen algunos países, se achican otros. Eso produce conflictos, produce guerras, produce enfermedades, virus, bacterias, etc. En esa condición está el mundo hoy día. ¿Por qué? Por la desobediencia a la palabra de Dios. Porque no han puesto a Dios. Porque el Señor dice, 6 años labrarás la tierra y al 7º año la harás descansar. 6 días trabajarás
y el séptimo día descansarás. Pero el hombre en su afán de ganar dinero, el hombre en su afán de superarse económicamente, la tierra la ha fatigado y la ha trabajado por 10, por 20, por 30 años, hasta hacerla una tierra estéril que necesita un fertilizante para que dé su fruto. Es una tierra muerta. La tierra se ha enfermado por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Las economías están cayendo por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, el versículo 5, porque traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Pestilencias. Y vendrán. Esta es una visión de lo que vendrá. Es una visión de lo que está sucediendo hoy día y de lo que va a venir más adelante. Amén. Muchos se olvidan de que el año pasado hubo un brote de un virus del resfriado fuerte, el HNN1. Y cada año se hace más fuerte porque los virus mutan y se hacen más fuertes. Y ya los remedios para un resfriado común no sirven. Tienen que ser otros remedios más fuertes. Amén. Cada día es así. Y va a llegar el momento en que los remedios ya el hombre no va a ser capaz de producir la medicina para eso. Y la gente va a empezar a morir. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que nosotros, no estando ausentes de eso, pero sin embargo presentes en todo eso, ¿verdad? Pero apartados de todo eso. Si usted pone énfasis en esto que le digo yo, en la palabra de Dios, y usted es una persona que va a obedecer al mandato de Dios, a la palabra de Dios, cueste lo que cueste, aunque le produzca vergüenza, aunque le produzca escozor, téngalo por seguro que al corto plazo va a haber la bendición de Dios en su vida. ¿Está dispuesto a eso? ¿Estamos dispuestos a eso, hermanos? Bendito sea el Señor. Haga ese compromiso. Haga ese compromiso usted. Dios quiere obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Esa es la base de todo. Si hay obediencia, ¿verdad? Hay bendición. Y a veces nos engañamos y vivimos creyendo ser buenos cristianos, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera y no somos obedientes a la palabra y nos estamos engañando a nosotros mismos. No hay bendición. No se engañe más. Mire la palabra de Dios. Y es dura. La palabra es dura. Es fuerte. Muchos se fueron y el Señor les dijo, ahí estaban sus apóstoles, sus seguidores, y les dijo, ¿queréis iros vosotros? Muchos se fueron. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Le dijo. Si tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la vida para nosotros, hermanos míos. El Señor les bendiga. El Señor nos bendiga a todos nosotros. Amén. Es una verdad indiscutible. Aprendamos a obedecer a la palabra y después la doctrina se nos va a hacer fácil a nosotros. Amén. Y vamos a hacer una iglesia que cada día, yo sé que no todo lo vamos a lograr. Y cuando venga el Señor, a lo mejor no vamos a estar en un 100% perfecto, imposible. Pero cuando venga el Señor, nos halle haciendo así, camino a la perfección. En un 70, en un 80, en un 90, en un 60, no importa, pero vamos camino a la perfección. Obedeciendo a su palabra. Que cada vez que el Señor nos hable en su palabra, digamos, esto no lo conocía yo, pero de ahora en adelante lo vamos a hacer. Bendito sea el Señor. Y el Señor nos va a encontrar haciendo así. Y si no es así, va a llegar el día en que vamos a decirle al Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor.
Señor, yo te serví toda mi vida, Señor, nunca os conocí. Ahí en Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, habla de esto. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así nos trata el Señor cuando nosotros no hacemos su voluntad, como hacedores de maldad. Amén. Ayúdenos el Señor para ser obedientes a esta forma de doctrina. Amén. No a la doctrina que el mundo nos ofrece. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones en que no le van a hablar de la dureza de la palabra de Cristo, sino que le van a abrazar y le van a tocar la espalda y le van a decir, sigamos adelante, hermanito, si Dios es amplio en perdonar. Así que puede cometer todos los errores que quiera, pero Dios siempre va a estar dispuesto para perdonar. Y yo le voy a decir a través de la palabra que el Señor lo perdona una sola vez nomás, y nada más. Y si usted se equivocó después, queda en las manos únicas y exclusivamente del Señor. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Vamos a cantar al Señor. Vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor.